Bueno, estamos con Manfredo Lencián. Manfredo tuvo participación durante los hechos que se conocen como el Treleguazo. Fue detenido, uno de los detenidos, por los cuales se moviliza Trelew. Manfredo, ¿de qué organización militabas vos? ¿Cómo se desencadena el Treleguazo? Cuando dices que yo soy uno de los participantes, en realidad yo siempre digo que yo no participé, porque yo estaba detenido. Así Claro, por eso digamos, participaste en calidad de detenido. yo participé en calidad de, mi papel en calidad de detenido. Claro, pues te detienen por tu actividad anterior. Sí, el tema de lo que fuera detención de todos estos compañeros, todos tienen si uno lo ve desde el punto de vista de su composición de grupo, todos tenían militancia política y a su vez representaban a un sector social de Trelew, ¿no? Si uno los empieza a analizar, que yo, por ejemplo, en ese momento tenía práctica política en la Juventud Peronista y a su vez participaba de un grupo que organizó el primer centro de estudiantes en lo que en ese momento era el Instituto Universitario de Trelew, ¿no? Que a su vez se veía que la actividad política dentro de la universidad era algo, como te voy a decir, un pecado, porque a la universidad se va a estudiar. O sea que, bueno, esto, ¿no? Todos, ¿no? Si analizábamos, teníamos práctica política. Y la detención se puede ver como que también fue, como podríamos decir, una especie de castigo. Por eso digo que el tema es que se busca a cada uno de un representante de un sector, digamos, no diga representante en el sentido de representante, sino, pero relacionado con algún sector social, y un poco como un castigo por todos los hechos, ¿no? Que fue la fuga del penal, y esto realizado por las Fuerzas Armadas. El Treleguazo en sí, o sea, a raíz de la fuga y posterior fusilamiento de los presos políticos, en el penal es que había un trabajo previo, digamos, lo que después termina el Treleguazo. ¿Había alguna comisión como la gente El que tema, daba? yo creo que no hay un trabajo político. Es una cosa Se me que, refiere con respecto a la contención de los familiares que venían a ver a bueno, los presos políticos. bueno, el tema es que existía esa actividad y nosotros participábamos, porque, vamos a decir, una vez por mes venían gente que venía en colectivo, venía ya sea de Córdoba, venía de Rosario, y eran madres, abuelas, hijos que venían a visitar a quienes estaban detenidos en el penal de Rawson. Digamos, a todas estas personas se le daba alojamiento, se buscaba comida, o sea, ellos estaban 2-3 días y bueno, en ese momento había que, ayudarlos. Y además estaba lo que se llamaba una comisión de presos políticos cuyos integrantes, yo ahí no lo integraba yo, cuyos integrantes a su vez eran apoderados de presos políticos. O sea, una especie de, o sea, como existía esta figura, como estaban tan lejos de su lugar de residencia, era una especie de contacto con el exterior, ¿no es cierto? Horacio Mayo, por ejemplo, que fue uno de los detenidos, era apoderado, no me preguntes en este momento de quién. Todo esto además está bastante, relatado en el libro de Tomás Eloy Martínez, La Pasión según Trelew, ¿no? Ahí hay una... Porque después de estos hechos, Tomás Eloy Martínez vino acá a la zona y nos entrevistó a todos y recogió datos. O sea que, digamos, eso es un testimonio, digamos, del momento, digamos, que guarda relación bastante con los hechos, ¿no es cierto? Manfredo, Sí. las detenciones, o sea, por estas cuestiones que estás contando, esta actividad de apoyo a los familiares de los presos, ¿cómo se suceden esas detenciones y a dónde los llevan? Bueno, el tema es que, a todos nos sucedió de la misma manera. O sea, Trelew fue cooptado directamente. Fue una ciudad tomada. O sea, vinieron en unos aviones Hércules, que, inclusive para la época hasta traían vehículos, ¿no es cierto? Estamos hablando del año 72. Transportaban vehículos, fuerzas del ejército, fuerzas de gendarmería, y fueron a cada una de las viviendas, ¿no? De los que fuimos detenidos, se allanó la vivienda y de ahí se nos
se revisó, digamos, a ver si había material político. Y evidentemente todos teníamos material Era político. una época, eso después te lo voy a preguntar, porque era una época en donde todo el mundo militaba, al contrario que hoy, donde el que milita está visto como nerd, que es raro. En esa época se veía como raro el que no participaba de alguna manera en política. No, yo no te diría que sea tan... había, o sea, el tema que la práctica, yo diría que la práctica política sí estaba instalada, o sea, digamos, no solamente digamos, del lado de que puede ser el sector de izquierda, también, digamos, el Partido Radical. El Partido Radical tenía en ese momento una función de apoyo, en este caso mencionemos a Chiche López. Bueno, creo que Chiche Santiago López ya ha fallecido, pero él también participaba, y era del Partido Radical y participaba de, ¿cómo se llama?, de la actividad de esta comisión de presos políticos. Y yo recuerdo cuando Tosco sale Tosco era uno de los presos. Él se negó a participar de la fuga. Claro, pero cuando él sale, me acuerdo que se hizo un asado en el Partido Radical, ¿cierto? O sea que, digamos, en el ambiente, en la década de los 70, en el ambiente argentino y digamos, entre no había política, ¿no es cierto? El Partido Justicialista, que no sé si hoy existe, pero tenía un local ahí en casi Pecoraro y 28 de julio, ¿no? Y ese también era un lugar de alojamiento de familiares de presos políticos. Estaba instalada la cuestión, ¿cierto? Sí. No, volviendo a la detención, te detienen en tu casa. Sí, bueno, somos detenidos. Yo estaba en casa, estaba viviendo un muchacho que trabajaba en la construcción, Isidoro Pichilev. Y bueno, a él también lo detienen. Y de ahí nos llevan a detrás del aeropuerto viejo, que ahí estaban los aviones y habían instalado una serie de carpas. O sea, nosotros teníamos, sabíamos que era una cuestión política, ¿no es cierto? Con respecto a lo que planteabas, que bueno, que fue tomado por el ejército Trelew. O sea, esto todo a consecuencia de la fuga. Por eso, es una especie de represalia. O sea, en realidad yo lo veo de esa manera, y también hay quienes lo analizan así, ¿no? Fue un castigo a la sociedad. O sea, sí. No podía el ejército quedarse con esa afrenta, ¿no? De que los militantes políticos que estaban presos en el penal hubieran hecho... Un penal de máxima seguridad. Un penal de máxima... O sea, a 1.500 kilómetros. Y hubieran intentado... Y aparte se escaparon, o sea, se escapa Quieto, se escapa gente. O sea, de alguna manera tiene su porcentaje de éxito, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y lo que esa pregunta que vos decías, ¿quiénes participaron? Y bueno, evidentemente se veía que había alguien, o sea, la sociedad de Trelew participó. Entonces, como una especie de castigo ejemplificador, ¿cierto? Se entiende. Detenidos los transportan a dónde los llevan. Bueno, el tema en esa época, siempre, o sea, lo que hace la actividad política una vez que te detienen son las consecuencias, porque no es el caso de, digamos, que alguien que, digamos, lo detienen por una cuestión, acusado por un delito, ¿no es cierto? Acá no había acusación de nada, o sea, de repente te sacan de tu casa. O sea, el Estado de Derecho, el famoso Estado de Derecho, no regía, digamos. No. Al menos no se aplicaba. Bueno, pero el tema del Estado de Derecho es un término, creo que se utiliza más a partir de la década de los 80. En esa época se sabía que no existía el Estado de Derecho, era un Estado de fuerza. Y si se planteaba de esa manera, vamos a decir, entre los que, digamos, militaban en la izquierda y el Estado... que estaba cooptado por digamos, los militares, era una etapa de conflicto, ¿cierto? Eso es como... Así que no, Estado de Derecho, pero de alguna manera, a ver, eso también podemos plantear después como una anécdota. Vos me preguntabas qué sucedió. Bueno, la cuestión que nosotros, en esa incertidumbre, que estábamos ahí en esa carpa, todos empezamos o sea, nos reconocíamos porque empezaba a caer, digamos, después te llevaban a vos, después caía otro. ¿Cuántos habitantes tenía Trelew? Y en ese momento puedes hablar de unos 25.000 habitantes, claro. 25.000 habitantes, 30 de haber tenido. Y bueno, y de ahí, sin ninguna información ni nada, nos suben al Hércules, y del Hércules nos llevan al Palomar, al aeropuerto del aeropuerto del Palomar, bueno, nos bajan del avión,
nos identifican, y ahí se produce una anécdota, porque Isidoro te preguntaba, ¿usted cómo se llama? Y ¿y a qué partido político, o a qué partido pertenece, qué sé yo? Isidoro, en ese momento se quedó así cortado, porque... Isidoro es la persona que Isidoro, está detenida con vos. Conmigo, ¿no? Isidoro Pichilé. Y entonces, quiero interrogar, que es un militar, dice, bueno, ponele que es de la UCD. UCD era el partido de Alzogaray. Sí, yo me acuerdo. Entonces, es como, viste, se presentaba toda una contradicción, ¿no? Como, me llevan porque soy de izquierda y me catalogan como que soy de la UCD, ¿no? Y bueno, ahí el momento para nosotros era a ver a dónde íbamos, ¿no? O sea, porque siempre, digamos, los instantes esto de que te detiene y a dónde vas es un momento de zozobra. Y la cuestión es que ahí nos llevan a Devoto. En Devoto nos hacen, hacen el ingreso, que es el clásico de los presos, y ahí de alguna manera respiramos, porque ya Estaba legalizado, digamos. Estaba legalizado, ¿viste? El tema, así que bueno, ahí nos hacen, digamos, lo que hace al trámite de ingreso del penal, nos cortan el pelo, te hacen una realización médica. En este caso Horacio Mayo, que después estuvimos compartiendo una celda. Horacio Mayo no, Sergio Maida, que hoy en día está en Brasil, es psicólogo, y después fue secuestrado con Amaya creo que fue secuestrado, y Solari Irigoyen. Sergio, que digamos es judío y tiene una fisonomía judía muy característica, ¿no? Entonces le dice a los presos que nos cortaban el pelo, dice, no, cortame, no me cortés muy, muy cortito, ¿viste? Para que no le sobresaliera, digamos, la nariz. Sí, le dice, y creo que le pasó unos pesos. ¿Qué? Agarró la doble cero y, digamos, lo dejó, como se dice, mondo y lirondo. Y ahí estuvimos los primeros días, o sea, sin comunicación, sin contacto entre nosotros. Yo tenía por el agujero, mi celda tenía un agujerito, entonces cuando nos traían la comida yo miraba por el agujerito y enfrente estaba Mulholland, veía que él cuando salía, digamos, era el único contacto visual. Después tuvimos una oportunidad que nos sacaron al patio, ahí pudimos más o menos charlar, ya se comenzaba a tener alguna información de este hecho de Trelew. De lo que estaba ocurriendo en Trelew. Y ahí podemos decir, bueno, o sea, porque por ahí se ve, y yo el otro día estaba leyendo inclusive en una página creo que era InfoJust, o sea, la página de la justicia a nivel nacional, que hablaba que el Treguazo fue en consecuencia de cuando literalmente, digamos, fusilan a los compañeros en la base. Y no fue así. O sea, no es que ahí salió el pueblo. Claro. El pueblo sale cuando llevan detenidos a las personas que participaban con la logística, a los familiares de presos, apoyo político. Está bien. O sea, a todos los que... Porque algunos por ahí no participaban tan directamente, pero tenían una militancia política, ¿cierto? Entonces, después de que salen los... Lo que planteabas hoy fue directamente social. Participando o no de esta comisión de ayuda a los presos, hubo gente que igual fue chupada. Sí, fue, digamos, fue detenida y llevada a Devoto. Yo tengo entendido que cuando salen los aviones es como que, digamos, porque el tema inclusive, si hablábamos de Estado de Derecho, había una cuestión, y que vos planteabas, ahora nadie milita políticamente, había una cuestión instalada de que existía un derecho. Y es lo que sucede, los que salen no son únicamente, vamos a decir, quienes estaban en un partido de izquierda. Salen los partidos, vuelvo a insistir, sale la Unión Cívica Radical, ¿no? Sale, bueno, Partido Socialista, sí, ya. El viejo Callejas también estaba relacionado. Pero, digamos, es como que el pueblo sintió la afrenta, o sea, la ofensa. Ya, por aparte todos vecinos conocidos. Todos teníamos inserción social. De alguna manera todos teníamos inserción social. Celia Negrín era médica en el hospital, claro, mucha gente la conocía, ¿no? Y Celia, bueno, se sabía que, o sea, no era una persona que digamos que
fuese, ¿cómo te puedo decir? Que se le puede acusar de algo, ¿cierto? ¿No? Lo que sí, bueno, Celia tenía además el agravante de que era hermana del comandante Negrín, que era uno de los dirigentes, creo que sí, digamos, comandante Negrín, y lo digo en términos militares, porque era uno de los que integraba el ARP. Ah. O sea que, digamos, estaba muy mal visto eso, digamos, como esa situación. Así que bueno, el tema es que yo tengo entendido que, por eso te digo, cuando vos me preguntás si yo fui protagonista, yo digo, yo no fui protagonista de nada. Yo vine al principio y al final. ¿Y ahí a cuántos días detenidos se empiezan a enterar de lo que estaba sucediendo en Trelew a causa de sus detenciones? No, nosotros, bueno, mira, tratando de recordar algo que sucedió hace, ¿como cuánto? 40 años, ¿no? 42. 43. Entonces, lo que... no, nosotros, que yo no recuerdo si teníamos información. Teníamos información de que ya existía, digamos, porque los abogados de los que estaban detenidos en Rawson también comenzaron a iniciar los trámites formales, ¿no? Relacionando con nuestra detención. Bueno, yo te digo... No sé, yo me acuerdo que creo que fue el 12 de octubre, estuvimos adentro. A mí me pasan después a una celda con Horacio Mayo, que fue casi un solo día, porque me pasaron a la mañana, o 2 días. Nos juntaron, y a la noche o al día siguiente nos avisan de que salíamos del penal. Que inclusive, o sea, eso sí, viste esas cosas que te quedan grabadas, ¿no? Recuerdo que se acerca el guardia a la puerta y dice, Mayo, prepárese que se va. ¿Lo liberan a todos juntos, por etapas? Por etapas. Por ejemplo, a Isidoro le toman declaración, le hacen un interrogatorio, y ahí nomás, no sé si al día siguiente o a los 2 días de nuestra detención, lo dejan libre. A Isidoro, por ejemplo. Después creo que salimos nosotros con Horacio, Elisa, yo. Elisa no sé si salió. Elisa. Elisa. Yo te digo Elisa Mayo y no es Elisa Mayo porque era la pareja de Horacio. ¿Y quién más? Bueno, de Horacio sí me acuerdo. Bueno, esto que contaba, que el guardia sale y dice, de la puerta dice, Mayo, prepárese que se va, y Horacio que se levanta ahí teníamos unas cuchetas y dice, ¿y la anciana? Ah, sí, él también. Bueno, ahí salimos, nos dieron el pasaje, bueno, todo el trámite de salida, de noche. De ahí nos fuimos, ¿quién más? Pero teníamos que haber salido con alguien más, no me acuerdo. Con Horacio seguro. A la casa de Beatriz Sarlo, porque Beatriz Sarlo en esa época había estado dando estaba dando unas clases acá en la universidad, y estaba muy relacionada con nosotros políticamente. Y bueno, teníamos parte de casi una relación de amistad. Así que fuimos a la casa de Beatriz, cosa que Beatriz agradeció profundamente, porque salíamos del penal, íbamos a la casa, que ella militaba políticamente de Buenos Aires, y le quemamos la casa. Porque evidentemente a nosotros nos debieron estar observando, siguiendo, qué sé yo. Así que ella, que se había mudado en esos días a esa casa, tuvo que levantar todo y se fue a irse a otro lado. Bueno, ahí fuimos a La Plata y yo después me vine en avión, y bueno, y no sé si Orlando Echeverría fue el otro que salimos juntos, no me acuerdo. Bueno, y con respecto, volviendo al Treleguazo, esto vos más o menos que es conocido, nosotros queríamos más que nada, escucharte a vos y, lecturas políticas, que es la parte que más nos interesa, ¿no? Justamente esto se desencadena hasta cierto punto en consecuencia de lo que ocurre de la fuga, y asesinato de los militantes de la guerrilla. Luego se genera por esto una represión social sobre Trelew, donde ciudadanos de Trelew son detenidos
se genera esto que se conoce como el Treleguazo, que tengo entendido finaliza formalmente el 12 de septiembre, ¿puede ser? No, el 12 el 12 de septiembre. No, el septiembre no, de octubre. No, pasando. El tema vos estamos hablando del Treleguazo. Claro. No, estábamos hablando de octubre, de 8 de octubre, que debe haber sido el día de la detención, o sea, que tenga que haber pasado, o sea, y nosotros nos tienen que haber liberado porque hemos estado una semana, ponemos el 15, el 16 de octubre, ¿no? Vos volvés, o sea, a Trelew. Yo vuelvo a Trelew, ¿no? Que, bueno, Luego de todos estos sucesos, sí, ¿no? Tanto de la fuga como de lo que ocurre con el Treleguazo, más, bueno, la represión estatal que en ese momento se sentía, sobre todo también allá actuaba la AAA, tengo entendido. O sea, que ¿cómo queda Trelew políticamente? La AAA, sí, siempre se habla de la AAA. O sea, ya se sabía de que ya había una represión directa del Estado. Sí, esto viene a cuestiones que quiero preguntarte después. Está bien, pero sobre el golpe. aclaro lo siguiente, o por lo menos comento lo siguiente, ¿no? Que la AAA tiene más actividad con el gobierno de Perón. Y es la convivencia, digamos, de la derecha, digamos, a ultranza argentina con los servicios. Y la pregunta es, sí, políticamente, o sea, luego de todo esto, ¿cómo repercute? O sea, el mismo Trelew que se había movilizado por sus vecinos, luego de todo esto, ¿qué ocurre en Trelew políticamente? Bueno, el tema es que el reclamo era que, vamos a ir, o sea, cuando decimos hablamos políticamente y pensamos que por ahí... Digamos, si aumentó o no el nivel de militancia, el compromiso, si se sintió la represión, si hubo gente que retrocedió. Te comento lo siguiente. Bueno, una de las cosas que por ahí es para señalar es rescatar todos los cánticos que se generaron en esa época, inclusive contra el gobernador, que era el gobernador Costa, el cual se lo veía como responsable, el gobernador militar. Entonces se lo veía como responsable de estar en convivencia con todo este accionar, ¿no es cierto? Y bueno, y lo que se exigía al gobierno, al Estado, era que se nos devolviera el lugar, porque si habíamos cometido teníamos algún delito del cual se nos acusara, se nos juzgara acá. Con lo cual te da un dato, o sea, que no lo pensemos solamente, o sea, es cierto que hay una gran impronta, digamos, de la izquierda, ¿no es cierto? Eso no lo vamos a negar. Pero en este movimiento, ¿no? También hay una especie, por eso te digo, un reclamo... Sí, más fuerte la lucha democrática que la lucha de izquierda. Claro, o sea, eso de que, bueno, tenemos derechos y no nos pueden avasallar. Yo coincido, o sea, que el sentimiento naranja en esa época era ese democratismo. Creo que lo más poderoso. De hecho, las organizaciones guerrilleras, esto es otra cuestión que por ahí vos conocés de la época, no tenían la influencia en tanto a lucha armada que decían. Yo he escuchado a Renan Merlo en un documental, por ejemplo, hablar de 5.000, pero en realidad combatientes activos 1.500. Sí, no era tan fuerte a lo que voy, la influencia de la izquierda. No, la izquierda estaba, o sea, a ver, yo por ejemplo ahora lo veo que hay algunos que se llaman frente de izquierda y se consideran clasistas. Y había, por ejemplo, porque aparte, a ver, estamos ubicados en la Patagonia, entonces desde acá nosotros no podemos dimensionar lo que era, digamos, el planteo político, ideológico ya sea en Buenos Aires, Rosario o Córdoba. Pero hablando sobre el clasismo, tenés la época, dos sindicatos fuertes, que era SICTRAC, CITRAM, que se organizaron básicamente con un concepto clasista. O sea, muchos de los familiares, muchos de los folletos y bibliografías que nos dejaban en casa, tenían, digamos, esta orientación. Y eran clasistas en serio, o sea, porque en la fábrica se organizaban, ¿no? O sea, ¿y contra quién competían? Y competían, por ejemplo, con la estructura sindical que era, ¿cómo se llama? La Unión Obrera Metalúrgica. Claro. La Unión Obrera Metalúrgica sí tenía una concepción, vamos a decir, de sindicato tradicional, derechoso. Sí, ya estaba armado con eso. Ya. En cambio, CITRAC-CITRAM no. CITRAC-CITRAM tenía una concepción de sindicato clasista, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que todavía vive, que es Flores, era un dirigente característico. Por eso te digo... Flores Gregorio, ¿puede ser? Gregorio Flores, militante del Partido Obrero. Histórico del Partido Obrero. Bueno, sí. eso... Bueno,
acá no pasaba esa discusión política, ¿me podemos decir? Había práctica política, estaba de los partidos de izquierda, pero no era tan fuerte. En esa época tenías, bueno, empecemos el Partido Comunista, que no sé si quién lo puede catalogar si es muy de izquierda, pero en fin, asumamos sí. que sí. Pongamos izquierda democrática, Bueno, nacional y popular. El Partido Comunista, tenías el Partido Comunista Revolucionaria, tenías la vanguardia peronista, comunista. No, el peronista no puede ser nunca vanguardia, digo. Y esos eran agrupaciones políticas, como se consideraba, de orientación maoísta, Claro. ¿cierto? Pero acá no tenían... Sí, bueno, el maoísmo terminó apoyando a Menem. Bueno, sí. Bueno, estas cuestiones que ocurren. Sanini son ¿por qué le nuevas. dicen el chino? A Sanini, ¿por qué le dicen el chino? Porque creo que estuvo en el Partido Comunista Revolucionario, ¿no? El que actual que va a ser vicepresidente. Bueno, pero es lo que ha pasado. Es otra cosa que, bueno, no podemos hacer todo un programa de cómo muchos de quienes se identificaban como izquierda fueron cooptados por, digamos, la derecha, ¿no? Y con mucho agrado se ve que lo hicieron. Sí, algunos de la situación. No, por eso, hermano, no era tanto el panegrico, sino, bueno, conocer cómo hacerla y cuál fue la participación. Bueno, preso. Pero fíjate vos... La cuestión que más me importaba era esto que estás planteando, o sea, en el momento vos planteas que sí, ya la cuestión de militar políticamente estaba instalada. Sí, era, digamos... Lo que me interesa es eso, justamente, bueno, trasladando ahora a los días de hoy, donde se hacen... Por ejemplo, por el 22 de agosto hubo dos actos. Uno de un grupo de guevaristas que son parte de la inmensa cantidad de fracciones de izquierda, y otro con el gobierno donde ve a McCarthy hablando del Treleguazo y de los muertos, llegando a ridículos. O sea, para mí son absurdos, bueno, pero pero absurdos políticos, lo más grave es que son aplaudidos. Pero se transforma en un rito. O sea, los 22 de agosto, lo que se festeja acá. Pues yo digo, no quiero con esto que la gente que realmente. O sea, hay familiares, algunos de los que han sido asesinados en la base. Puede haber militantes que lo hagan con digamos, sin faltar el respeto. Por eso ni a los pero muertos ni a los vivos, cuando uno lo ve así como se publica en los diarios y con los personajes que se publican en los periódicos, dice, bueno, esto es una farsa. Bueno, seguimos con Manfredo. Una pregunta que hoy, bueno, que tiene que ver con lo que te preguntaba hoy, con respecto a cómo quedó luego de estos sucesos el ambiente político en Trelew. ¿Cómo veía políticamente Trelew, o desde la visión donde estabas, desde el grupo donde vos estabas, a la guerrilla y el accionar de la guerrilla? Bueno, una de las cosas que no se mencionó y no lo aclaré es que yo en ese momento ya había, año 72, yo había dejado de militar, o sea, tener actividad directa con, digamos, con la Juventud Peronista. O sea que ya no estaba tan relacionado. Seguía manteniendo esta relación con los familiares de presos, pero, digamos, y contactos con ellos. Eso por un lado, lo que quería aclarar. ¿Y qué me habías preguntado después respecto a...? La visión del política de Trelew hacia la guerrilla, o al menos sí, pero... que se hablaba, que se decía. Vuelvo a repetir esto que se plantea cuando nos detienen, que el reclamo es que en el caso que nosotros tuviéramos, diríamos, causas con la justicia, se nos juzgara acá. O sea, una especie en el marco era un reclamo de Estado de Derecho. Hoy diríamos del Estado de Derecho. Con respecto a lo que... O sea, yo creo que eso creo que es una cosa que estaba instalada, ¿no?, de manera muy fuerte. Porque como yo te comentaba recién, el 25 de mayo del 73, con las elecciones el triunfo del peronismo de Cámpora, digamos, en todas las ciudades donde había penales con presos políticos, y que aparte no solamente había guerrilleros, porque eso es otra cuestión, o sea, por ahí se pone demasiado el punto de vista que como que fueron guerrilleros, no, había sindicalistas. No, de hecho, bueno, acá, durante la fuga estaba preso Tosco, uno de los más importantes dirigentes del clasismo cordobés. Por eso, había dirigentes sindicales, estudiantiles, y bueno, y eso creo que se percibía en la sociedad en general, y bueno, entre lo pasa también,
como algo que, digamos, como un perjuicio, ¿no? O sea, la gente estaba detenida por cuestiones políticas y no por cuestiones, por haber cometido ningún delito. Que habría que ver si los delitos tan económicos, no sé, digamos, no son también políticos. Pero, en fin, entonces, como decía, el 25, la noche del 25 de mayo, acá sucedió que hubo gente que marchó al penal, que fue parte de todo este movimiento que sucedió en la Argentina. Esto obliga a que Cámpora, por un decreto, determine su liberación. Y en Trelew particularmente, ese público se reunió en la plaza, me acuerdo, la plaza de San Martín, ¿no? Esa era nuestra plaza. La Independencia. ¿O Independencia? Independencia. No, pero yo dije San Martín porque todos los pueblos tienen una que se llama Sí, San Martín. sí, el busto. Bueno, digamos, con todos los que habían sido liberados del penal de Rawson, bueno, gran número que vienen, y en ese momento que inclusive estaba el gobernador, que era Benito Fernández, con Néstor Pell, que era su yerno, y con Pinda Fernández, que es el hijo de Benito, y se cantó la Internacional. A las 8 de la mañana de un 25 de mayo se cantó la Internacional en la plaza, ¿no es cierto? Y conversando, yo recuerdo, con gente, digamos, como que esto lo veían realmente como una reivindicación. Pero esto no podemos, o sea, yo puedo decir, no podemos decir, bueno, Trelew estaba consustanciado con la izquierda, ¿no es cierto? Pero sí, digamos, esta cuestión de que esto fue un hecho también, que yo no sé si aparece en los relatos, ¿no? No se nota, si aparece no se nota. Porque pasa por los héroes y no por los que... ¿no? La militancia cotidiana. Claro. O sea, y no, claro, pero eso es algo... No por la historia de las personas. Que me interesaba. No por la historia de las personas. Ya ¿no? a tu edad, habiendo visto esto y viendo, o sea, hoy hablabas de los rituales. Sí. O sea, ¿cómo ves, a ver, en cierta medida podríamos decir, la herencia de esto en Trelew? O sea, por ejemplo, para el 22 de agosto hay un acto organizado por organizaciones guevaristas, a la vez hay un acto organizado por el gobierno con personajes que poco o nada tienen que ver con esto. Mira, yo creo que hay algo, algo simbólico. Primero que, estos 40 años han producido, yo creo, un cambio en lo político impresionante, del cual todavía no tenemos dimensión, ni siquiera de las instituciones a qué responden, la política a qué responden, pero además el tema lo que hace al compromiso social. La política es un compromiso social. Y si algo esto lo caracteriza es que se ha diluido eso, ¿no? Ese compromiso social. Acordemos que cuando hablamos del 70 tenemos ahí el 68 francés, ¿no? El mayo del 68 francés. O sea, históricamente, digamos, en la historia vamos a decir, de la sociedad moderna, es un momento que, digamos, donde el reclamo social, político está muy presente. Y analicemos aparte de todo lo que fue en esa época, el hipismo, las posiciones contra sistemas. La lucha por la liberación nacional que tenía mucho auge. También, eso sería la versión política, pero inclusive estaba instalado... Estaba todo marcado dentro de todo un movimiento de efervescencia social, claro, por darle... Pero eso es el marco. Y hoy en día que podemos decir que se ha diluido. O sea, inclusive, fijémonos en las últimas... Yo escucho a Feynman indignado por el acto fascista de lo que ocurrió en Tucumán, por ejemplo. Creo que es una expresión de esas diluciones. Bueno, pero fíjate, el reflejo es que en estas últimas PASO que yo estoy en contra de que sea obligatorio, lo quiero aclarar, de que las PASO sean obligatorias, por partido hasta 5, digamos, líneas políticas. Un montón de ofertas que van hacia lo mismo. Líneas políticas, ¿no es cierto? Y en esa época vos tenías... A ver, el Partido Justicialista podía haber dos. Yo me acuerdo inclusive que la disputa fue entre el Oso Romero y Benito Fernández, ¿no? La interna que se hizo en digamos, un congreso justicialista entre Trelew, y la interna fue entre ellos dos, pero fue una interna, o sea, una discusión política entre sectores. Hoy tenés una oferta de 5 candidatos, ¿no es cierto? Puede ser por partido, y a su vez tenés partidos que son lo mismo.
O sea, a ver, tiene la misma raíz, y vamos a decir, vos vas a un acto de Chusotto, canta la marcha peronista. Vas a un el Frente para la Victoria, canta la marcha peronista. Pero a su vez se presentan como que son opositores entre sí, ¿no? Sí, un cerco ideológico. Sí, no, bueno, pero yo no sé, ahí no me atrevería a decir tanto, pero para mostrar esto lo que hablábamos, de que a diferencia de, digamos, de estos años, 40 años atrás, hoy se ha diluido. Sí, la política es, o sea, a ver qué beneficio consigo si me logro ser funcionario del Estado o engancho un plan. Y no me refiero a los planes para la gente que realmente lo precisa, sino al que termina como puntero o miembro sí, y vos sabés que, o empleado del Estado con buen cargo. Sí, yo te digo más, yo no sé si hasta... Por ejemplo, el kirchnerismo trajo a colación con su establecimiento que estaban recuperando esa política. Pero la están recuperando con esto que hablamos. O sea, no hay tal recuperación, me parece que no. El nivel de compromiso que había hoy pasa por otros carriles. Pero bueno... Más un compromiso con la corrupción estatal que con un ideario de derecho burgués. Pero fíjate vos que si hablamos del kirchnerismo, ¿qué decimos? ¿Qué hablamos? El kirchnerismo para el Frente para la Victoria. Porque también te queda... Claro, no, me refiero en tanto a esto, que el que viene a instaurar la vuelta de la militancia, el discurso lo trae el kirchnerismo. Más allá de sus variantes. Sí, pero yo no sé si hay. La recuperación de la militancia en la juventud a través de la organización La Cámpora. Sí, pero bueno, a ver, Laclau, que fue un ideólogo, o sea, es un teórico político muy importante, o sea, no en Argentina, o sea, se murió. Y que fue un soporte teórico del kirchnerismo, como decís vos. Por ahí lo escuché, leí en alguno de los reportajes que decía que la Cámpora era vamos a decir, la fuerza moral política del país. Yo creo que la Cámpora, como si bien maneja una estructura de poder y se ha instalado en lugares de poder, no es... a ver, ¿quién se siente representado por la Cámpora? ¿Cuántos se sienten representados por la Cámpora? No, se sienten los que conforman ese núcleo de poder, pero no la gente. Vamos a decir, la gente también, bueno, se nos vimos, pero... Sí, no, bueno, esto yo lo veo en la izquierda, hoy nombrabas al FIL. O sea, hubo peleas internas, facciosas entre ellos. Pero el FIL está creciendo y tiene... de las PASO vamos a hablar luego. Del 10 pasó al 11% del electorado. Sí. Después, volviendo para el tema es, justamente, como ves vos, no tanto así o sea, bueno, del punto del compromiso medio lo has aclarado, pero bueno, de la parte del ritual, o sea, llenar de formas para evitar plantear el verdadero contenido que era en definitiva un enfrentamiento entre clases que se estaba dando, con diferentes variantes guerrilleras, clasistas, se iba en ese sentido. Sí, pero vos fíjate, yo también, vos me preguntabas con respecto a mi edad, lo cual no sé si es un elogio o... No, hablando de la experiencia acumulada. No, también. La experiencia acumulada, decía el padre de un amigo, dice, yo no hago política porque tengo buena memoria. Entonces, el tema es que, a ver, con la experiencia un poco, o sea, sí, nos puede servir en algo, pero hoy en día estamos frente a situaciones y escenarios distintos. Si uno se remite a la lectura de pensadores que vienen de la izquierda en Europa y se encuentra que plantean de que este esquema, digamos, o esta práctica política tan cerrada como... No, vamos a decir cerrada. Esta práctica política que hoy se replica tomándola del 70, ya no sirve. No sé si me explico. Se está replicando formas, a eso voy. Y yo decía lo simbólico. Y ahí es donde quedan lo de símbolos y ritos. Bueno, entonces, con eso porque no hay contenido político real. Yo digo... O el contenido político real es ese vaciamiento. Nahuel, vos me decías que me parecía recuperar todo esto de hablamos del rito. Yo digo, a mí me pisan todos los dientes, Leo. Porque yo no sé a quién se le ocurrió poner 2 placas del Teatro Español en el piso. Está en el piso del Teatro Español. Digo que vamos a ir a sacar una foto, la vamos a mostrar, la tenés acá, porque después... Así que ahora voy a pasar con cuidado, con un plumero en la mano. No salía. Y ni siquiera, bueno, esto es por bueno, después nos va a dar la foto, si la tengo, mirá, si la tengo. Si no, mirá, la sacamos. El otro día la saqué por una cuestión en particular.
¿Y cómo te sentís pisado todos los días? Por extensión, ¿es pisar a quienes militaban con vos, a los que militaban alrededor tuyo? Ahí tenés. ¿Es de alguna manera pisar a todos? O sea, yo te digo, se pisa la política. Porque todo... Qué grande. Y la gente como está en el piso no lo reconoce. Entonces, bueno, pero tenés una baldosa. Dos baldosas. Porque si no pusieron bueno, una... te propongo, como hace alguna izquierda, ir por más. Nuestro próximo paso es que logres una calle. Bueno, ¿te imaginas? Bueno, mirá, ¿ves? Hay una que se puso hace años, que es esta, y hay otra que es la misma, pero en blanco. Bueno, antes que se me acabe la batería de la cámara. Sí. Manfredo, a mí me gustaría escuchar, bueno, más o menos lo que estaba haciendo, una reflexión tuya sobre todo esto. Luego abordaremos con respecto nuevamente a esto que hablamos. O sea, nosotros que queremos rescatar la cuestión política, no solo fulano estuvo preso, que es importante. Sí, pero lo que más me importa es la lectura política. Pero lo que estamos hablando, ¿qué podemos aprender? ¿No? O sea, el tema es esto. Ay, a ver, y con esto con respecto a nuestro amigo Iván Marín, que me surgen tantas preguntas y cuestionamientos, porque veo que se expone y se trabaja sobre un discurso que era hace 40 años. Pero no refleja el movimiento real. No refleja la situación actual. Entonces, está bien. Como me dijo una vez una profesora, le hablaba sobre estos temas, estos cambios, y me dice, bueno, era de derecha ella, pero se ve que conocía bastante. Me dice, pero la plusvalía se modificó, sigue existiendo la plusvalía. Es cierto, la plusvalía sigue existiendo. Bueno, es algo que a este respecto pienso yo que muchas organizaciones de izquierda deberían ponerse a pensar si sigue existiendo o no. Bueno, su práctica política sigue existiendo. O sea, para mí sí, pero aparentemente su práctica política da la sensación de que no. Bueno, a ver. O sea, tiene que ver con las cosas que habría que revisar. Galileo dijo que la Tierra gira alrededor del Sol y eso sigue existiendo por más que yo salga y vea que el Sol sale todo lo que me estás diciendo me hace acordar algunas lecciones de Hegel. Bueno, no sé por qué. No sé. Entonces, la cuestión es la siguiente. Yo leo, vamos a decir, estas publicaciones de izquierda, pero me está remitiendo al 70, 72, a ese momento. Y la gente... O sea, lo que veo es lo siguiente, está bien, la plusvalía sigue existiendo, porque cada obrero, cada vez que trabajo, ¿no es cierto?, se le paga en función, digamos, no de lo que él produce, sino en función de su reproducción de clase. Pero eso es, como también lo escribí un día en el Face, plantearlo así como discurso político continuo en la actualidad es como decir voy a buscar un proletario. Pero de hecho no se lo plantea. Bueno, o sea, no hay este discurso que sería clasista. Sí, pero a ver, yo veo lo siguiente. Es como que dijo un historiador, dice, yo fui al barrio a buscar un proletario. Los proletarios no existen. Existe Juan, Pedro, herrero, camionero, barrendero, panadero. Existen personas. De esa manera, digo, no tenemos que ir del manual a la realidad, sino de la realidad y ver cómo esto se refleja con la teoría política, ¿cierto? En España, por ejemplo, en Europa en general, y esto no pasa, que no pasa únicamente en la izquierda, pasa en general. Sí, al respecto, considero que la izquierda ha sido cooptada por todo esto que vos planteás, justamente porque no ha tenido en cuenta o no tiene la cuestión de que existe todavía el capital. Pero por ahí sí, pero lo repiten, pero el tema es, a ver, ¿cómo te puedo decir? Sí, repetirlo, pero no llevarlo al barrio y expresarlo como. En España, y ahí está justamente la alcaldesa de Madrid, lo que ella plantea es que, y te digo que está haciendo una acción política de alguna manera, transformando bastante las cuestiones, el tema del desahucio, ellos tienen el problema de los bancos que dieron crédito. Allá no hay cuestión de que... Sí, allá van y te sacan y te sacan de la casa y se quedan con la casa. Bueno, entonces esta persona, que no sé, no es, creo que es de Podemos, plantea que esto hay que verlo, digamos, en cada momento, en cada, digamos, ¿cómo debo decir? Puntualmente. O sea, no es el discurso político en general, el discurso, porque eso es otra cosa, se hace un discurso y no se actúa sobre la realidad. No es el discurso así general, sino la acción política. Y con cada sector, de acuerdo a sus reclamos. Eso es lo que voy. Vuelvo a insistir, la plusvalía sigue existiendo, pero no podemos trasladar el capital directamente a la realidad.
A eso por ahí lo estoy expresando de esa manera. Bueno, yo creo, si bien coincido con tu crítica hacia la izquierda, pero considero que justamente la izquierda no hace eso. No, es que lo que digo no lo hace. No, por eso te digo, Claro. toma los conceptos y va a la realidad. Y Bueno, les- pero de hecho lo que está sucediendo es esto, que es lo que planteábamos hoy. La izquierda va con repitiendo formalmente el discurso de los 70, sin fijarse en qué está sucediendo ahora y cómo esta ideología Porque se actúa transforma, hoy por se hoy. transforma en un rito, en definitiva. Eso es lo que lleva a un rito también. Claro, ¿el rito qué es? Es aquello que en un momento tuvo un sentido y que hoy se repite porque se hizo así. ¿No? O sea, se Sí, ritualiza. fortalece, de última sirve para fortalecer la propia A ver. organización que lo organiza. Yo no sé si vos sabés por qué, La qué, propia tropa, qué como significa se la dice. hostia que te dan en La carne, ¿no? El cuerpo de Cristo. el cuerpo de Cristo. Bueno, pero hay muchas cosas De que, comulgar. que Muchas formas de pasan en la comulgar. iglesia, que vos vas y se ha perdido el sentido de por qué se hace. En su momento tuvo un sentido. Hoy no, muchas cosas no sé, los que van a la iglesia, yo no voy a la iglesia. pero No, pero esto de los ritos tiene que ver, o sea, el ritual no aparece solamente en la iglesia. Por eso, no. Aparecen estas por cuestiones eso te políticas digo, que estamos planteando. O sea, se empieza a Este, repetir de forma religiosa. y el tema es decir, bueno, y la política, a ver. Yo no sé, o sea, va. O sea, en Vos me definitiva, preguntás, utilizar vos- todos estos momentos, porque es lo que pretendemos en la radio, es utilizar todo para traer a crítica esto que estamos planteando. La necesidad de hablar política y de pensar política más allá de rituales y de manuales. Evidentemente no hay un ascenso revolucionario, la izquierda saca más o menos votos, pero a costa de no hablar, por ejemplo, del capital. Sí, O sea, pero vuelvo a ver, Nahuel, yo no sé si hay que hablar del capital. Yo creo que hay que hablar, o sea, ir a los. hablar del capital en el sentido que lo planteábamos hoy. ¿Por qué? A ver, ¿por qué Podemos? No tirarles el capital Porque, por- fíjate vos por España. la ventana. Vayamos a España. ¿Por qué España, que tenía, digamos, un bipartidismo, dos partidos fuertes, el Partido Popular y el Partido Socialista, hoy en día se enfrenta a una tercera opción, que es el Podemos, y que intenta no ser justamente un partido, diríamos, tradicional. Y hacen práctica política. Creo que tiene que ver con lo que le planteás, con lo que está ocurriendo en Grecia. Porque nuevamente se va a hacer rupturas donde el ideario en socialista Grecia- ha desaparecido y reproduce más de lo mismo. No, sí, pero en Grecia no hay ruptura. No hay ruptura. Yo lo vi, te digo, yo estaba en Europa cuando es el triunfo de Chiras y leía, decían acá la revolución griega, y Claro. yo dije, no, esto. No, pues está bueno relacionarlo de lo que ocurrió y ocurre hoy por hoy políticamente entre Leo, Sí. lo traemos a colación con estos hechos que ocurrieron, con un reflejo similar a nivel mundial, porque estamos hablando de Europa, estamos hablando de la parte de Grecia, estamos hablando. O sea, nuevamente se está dando un movimiento muy similar. Porque tanto Sí, Podemos pero bueno, ahí como volvemos Syriza- a lo mismo. A ver, Nahuel, volvemos a lo mismo. El tema es que no tenemos información, o sea, tomamos, de alguna manera, ritualmente, el discurso que aparece en los medios y, bueno, decimos Grecia, y no sabemos qué pasa en Grecia. No sabemos, la Plaza del No, por ejemplo, gente que estuvo ahí dice, bueno, sí, fue una reunión de gente, pero no es que estoy a ver las banderas. Claro, no había un tal movimiento revolucionario como algunas organizaciones plantearon. A eso voy, ¿no es cierto? Lamentablemente, me hubiese encantado. Pero bueno, no ocurría. Bueno. No ocurría. Entonces, pero sí, yo tomo este caso ¿cómo se llama? De España, donde sí se está trabajando desde abajo, con lo cual no me voy a poner las manos por el fuego, porque en definitiva el poder corrompe, como quien dice, y bueno, hay algunos signos que vos ves que, bueno, los muchachos también empiezan a cometer algunos deslices. Pero bueno, en su conjunto presenta una tercera opción frente al bipartidismo que estaba instalado, ¿cierto? Nosotros no tenemos esa opción. En la Argentina no existe esa opción. Tenés a Massa, tenés a Scioli, tenés a Macri. Sí, todos representando lo mismo, capaz que con diferencia de devalúo en 2 meses y el otro no, devaluemos en cuota en 1 año. En definitiva es eso, no hay diferencias políticas profundas. Claro, no tenés. Y bueno, antes, una izquierda tal vez ritualista, que realmente no logra intervenir de manera efectiva en el desarrollo político de Argentina. Entonces, si vos me decís, bueno, ¿cuál es tu experiencia después o sea, ahora qué puedes decir? Y para mí es la duda. O sea, la duda en el sentido de ninguna propuesta política me conforma. O sea, no me convence. No me convence. O sea, por eso que te digo, no expresan lo que las transformaciones ni los cambios. ¿Por qué la juventud no hace política?
Porque nosotros en el 79 éramos jóvenes, yo tenía 22 años, sí. y tema, la práctica, y se discutía políticamente, y por ahí puede ser por el radicalismo, el Lo que pasa peronismo. es que hoy, como por discutir política, a lo mejor se tiene, o en el caso del FIT, digamos, por un ejemplo, defender al PO o defender al PT. Si plantean que están discutiendo política. Yo llegué a escuchar, por ejemplo, que participaban en las PASO, quienes antes se oponían, participaban en las PASO, porque era una forma de llevar las discusiones internas de la izquierda hacia la vanguardia. Repitiendo algo que una vez planteó Lenin, que yo conozco, y que compartía Trotsky, pero que no tiene nada que ver con lo que ocurre en las PASO. Pero fíjate vos, alguien dijo una vez, creo que fue en la década de los 70, fue Mao Zedong, creo que le dijo a dirigentes de la izquierda que fueron a China, que le dijo, si yo fuera argentino yo sería peronista. Porque él veía que lo que estaba, fíjate vos, alguien de izquierda, como le hizo la gran transformación china, veía que el peronismo representaba de alguna manera esa propuesta de cambio o transformación en Argentina. Y nosotros acá... Sí, acá muchos creyeron ver eso y en realidad no lo bueno, representaban. pero te digo, Mao Zedong lo veía de esa manera. Y de acá, te digo, se critica de la izquierda. La reivindicación última del sector de izquierda peronista, de la patria socialista, va en ese sentido. Bueno, pero desde acá se critica el peronismo. La izquierda critica el peronismo. Yo critico al peronismo, no iría con en su momento fueron con la UCD contra el nazi-peronismo, pero sí soy crítico de la ideología conciliacionista del peronismo. Bueno, pero ahí está. Pero, a ver, ¿desde dónde la criticás? Así por criticarla me voy con Macri en este momento, como en su momento hizo la izquierda, otro tema. Pero vos fijate lo que expresa Mao. Si yo fuese argentino sería peronista. Esto es lo que nosotros tampoco podemos, digamos, darnos cuenta políticamente, en el sentido... Porque nosotros, en definitiva, ¿qué es lo que hacemos? Destruimos todo, ¿no? O sea, terminamos destruyendo todo, hasta nuestras propias aspiraciones. Si vos tenés esta fragmentación de izquierda, evidentemente estás atentando contra tu propio proyecto. Sí. Sí, bueno, para ir redondeando que nos quedamos sin batería, justamente de lo que hablamos es lo que quedamos sin batería. Justamente simbólico. El interés nuestro era hablar estas cuestiones, más allá de ir Manfredo detenido, esto, o fulano o mengano, bueno, hablar de política, y justamente alguien que vivió un momento de participación política, cómo lo veía hoy, donde la participación pasa, por estas cuestiones, donde aparece McCarthy reivindicando a los muertos de Trelew. Te digo una cosa, yo creo llegando a absurdos políticos, se ha llegado a absurdos políticos, me parece a mí. Te comento, creo que una sola vez participé de uno de estos actos oficiales y después me he negado, porque justamente, y no participo. ¿Y en los no oficiales? No, tampoco, no. Bueno, Manfredo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Estamos grabando, así que el domingo va a salir. Muchísimas gracias, Manfredo. De nada.